Pueblo, yo siempre escuché, jóvenes, una frase que decía: el que nació pa' martillo, del cielo le caen los clavos. Y hoy en día escucho siempre que dicen, aunque te quite, no, ¿cómo es? Cuando te toca, te toca. No. Cuando te toca, aunque te quite. Cuando no te toca, aunque te ponga. Aunque te ponga, exactamente. Sí, mire, yo vi un video por ahí de una persona que se tiró de un 12º piso para suicidarse. Pero el video plantea que en el trayecto, por fuerza de la gravedad, aparece un tiro y lo mata. La pregunta es que si eso es suicidio o realmente es un asesinato. Ahí hay un dilema jurídico. Una de las historias que salió a flote con la tragedia del Yexé es que una dama, una señora, había estado involucrada en un accidente en donde murió su esposo. Eso pasó 5 meses atrás, y que ella se encontraba en la tragedia del Yexé y también entonces falleció. La pregunta que nosotros tenemos en el día de hoy y el tema que nos ocupa tiene que ver con el destino. Hay muchas personas que aducen en que cuando a uno le toca morir, eso no se lo quita a nadie. Hay una saga, una película que tiene como 4 versiones, que se llama Destino Final. Y ahí se plantea precisamente este patrón de comportamiento que aparece cuando a uno le va a tocar morir. En el día de hoy vamos a conversar en Doble Moral con el decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Gerardo Roa, y también con un panelista que ya es habitual con nosotros y que recibe mucho apoyo de nuestros, digamos, de nuestra audiencia, el doctor César Zapata, César Augusto Zapata Santos. Y como siempre tenemos a nuestro politólogo de cabecera, el señor José Bello, pero que no es bonito. ¿Eso piensas tú? José, ¿tú crees en el destino? Completamente. ¿Tú crees que tu fecha está marcada ya para tú? Totalmente. Nadie se muere ni un día antes ni un día después. Del que le toca. ¿Y cuándo se sabe que te tocaba ese día? Bueno, ¿tú lo puedes saber con antelación o hay alguien que ya lo sabe? Recuerdo haber visto un documental sobre vida después de la muerte. ¿Ustedes recuerdan? Me parece que tú leíste el libro ese. César le digo de todo. Ya no le pregunté a César y al señor decano tampoco. César es una persona. Un maldito loco leyendo, porque él lee y nunca se... No. Primero, para mí es el psicólogo de la poesía. No el poeta de la psicología. Son dos cosas distintas. Vamos con el destino final. Entonces, a partir de la experiencia de vida después de la muerte, el médico había percibido en una serie de pacientes con los cuales había entrado en contacto, con los cuales había conversado, que ellos sí estaban conscientes de que su hora estaba cerca, de que se habían devuelto de la muerte en algunos casos, porque en ese túnel de luz que ellos sindicalizaban o señalaban, se habían puesto de acuerdo con ese ser superior al que denominamos Dios, que le había dado la oportunidad de regresar a la tierra. ¿Y negociaron entonces? Sí, una especie de negociación. Pienso que no habría, desde el punto de vista de la ciencia, no había razón, forma de explicarlo, pero estando entre psicólogos, como el doctor Roa, como el doctor Zapata, creo que con ellos podemos obtener más luces que con la politología. Mira, una cosa es esa negociación que tú dices, hablar con Dios, y otra cosa es que si tú sabes
César, si es posible de que un ente superior haya hecho el libreto de tu vida, un esbozo, y que ya tú tengas tu día marcado, que ya se sabe cuándo tú te vas. Pero perdóname, César, escúchame. A propósito de las cosas que te acontecieron en tu pueblo, yo recuerdo un señor, Ismael de la Rosa, en San Francisco, que reunió a su familia, organizó su velatorio con su familia y estableció el día que él se iba a morir. La gente decía que él estaba loco y se murió el día que él dijo. Y eso se llama contingencia, un evento contingencial. Sí, pero pasó. Un hombre materialista no va a creer en estas cosas. Vamos a ver, César. No, eres un hombre con los pies sobre la tierra. Entonces yo estoy en el aire. Explícame esa parte. La historia que tú cuentas parecería una historia fantástica para él. Sí. No he dicho yo. No. No estoy descalificando tu discurso. No, para ti no. Hay dos formas de abordar la realidad. Una es, según los griegos, ¿verdad? Que es lo que nos han impuesto el imperialismo cultural europeo, que todo comienza con la filosofía griega, lo cual no es cierto, hay otras filosofías. Antes. Pero bueno, según los griegos, logos, ¿verdad? Que es un razonamiento de la lógica, el razonamiento per se, de la cosa tangible. Pero también está el mito, que es cuando no podemos o no tenemos la posibilidad de trabajar con cosas tangibles. O sea, hay un elemento de incertidumbre alrededor. Entonces, ninguna de las dos yo creo que son descalificables. Hay que siempre mirar las dos cosas. En la tradición mística, eso que ustedes le llaman destino se llama archivo acásico, donde supuestamente todas las almas que somos nosotros tenemos almacenada toda nuestra historia anterior, de ahora y posterior, ¿verdad? Porque está basado en el principio de la reencarnación. Entonces, parecería que vamos a volver, pero cuando venimos ya tenemos en ese libro, en ese archivo, toda una serie de datos que van a, de alguna manera, influenciar en nuestras vidas. Eso es la parte mística. En la ciencia se dice, bueno, la ciencia dice que no, que lo que nosotros hacemos cuando hablamos de destino es explicar el fenómeno después que ocurre. Es post facto. Ese mismo sujeto que se cayó de la torre que tú dices, si no hubiese habido lo del disparo, no habría ninguna discusión. Simplemente se suicidó al punto. Pero después que el hecho ocurre, tratamos nosotros, los que sobrevivimos, de arreglarlo de alguna manera, de razonarlo de algún modo, y le agregamos fantasías. Le agregamos datos y decimos, bueno, si le dieron 5 disparos y no murió, ¿por qué no le llegó su hora? Sí. Sí murió, entonces sí le llegó su hora. Sí. Es decir, después del hecho tenemos una explicación. Sí. Pero dímelo antes. Papá. Si de verdad tú tienes un dato destinista, entonces explícamelo antes de que ocurra. Tú me dices, bueno, mira, va a haber una persona que se llama Juan Pérez, le van a dar 5 tiros el 15 de mayo, pero él no va a morir de eso. Sin embargo, una picadura de mosquito 2 años después va a morir de eso, porque ese es su destino que está marcado para 2 años después. Dímelo así, pero no me lo digas después que ocurre. ¿Cuál es la explicación? Así no tiene sentido. ¿Cuál es la explicación psicológica que tiene? Yo sé que tú hablaste de la reducción de incertidumbre. Uno quiere buscar una explicación, pero ¿qué es lo que pasa en la persona cuando dice era que ese era el día de él, no había escapatoria, se iba a joder ese día, pero era un tipo que iba a 160 en un vehículo? ¿Qué es lo más seguro que le pasa a un y tipo? Puede ser que a 160 el carro quede destartalado y el tipo sobreviva por alguna razón. Así le tocaba. Entonces ahí viene el destinista y dice, no, es que ese no era su día. A 160 ese no era su día. ¿A 160? Sí, ha habido casos de que el individuo sobrevive. Ok. Yo te puedo poner el caso de un joven poeta, bueno, no tan joven, poeta dominicano, que tuvo un accidente así, grave, y parecía muerto, es decir, lo sacaron muerto. Pero lo llevaron al hospital, meses en intensivo, y está ahí. Pero entonces, para que, no voy a mencionar su nombre porque no estoy autorizado, No, claro. pero años después, en situaciones, obviamente con muchas limitaciones motoras, hasta para el habla, porque la mayoría de los golpes fue en el pectoral, el individuo va caminando por la Tiradentes y frente a la torre esta
Silvertown, se cae Silverstone. un letrero y le cae a él. Y lo mata. De miles de personas, no muere tampoco. De miles de personas que cruzan por ahí diario, ninguno de los dos eran sus días, ¿verdad? Entonces, esas contingencias hacen que la gente necesite buscar una explicación. Es una tendencia natural del psiquismo humano tratar de adaptar a una explicación razonable los eventos que parecen imponderables. Entonces, cuando yo no encuentro nada cómo explicarlo, recurro a la palabra destino. ¿Es alta la incidencia de personas creyendo en este tipo de cosas en función de quienes rodean a uno y la experiencia que uno tiene? Sí, porque es que el cerebro, el ser humano necesita un relato, un discurso, por lo general oral, que calme sus necesidades emocionales frente a situaciones aciagas de la vida de la cual científicamente no hay una explicación. Entonces la mitocrítica europea lo ha explicado cuando hace la categoría de mito cosmogónico, las narrativas que explican en las diferentes culturas el origen del universo y cómo llegamos a la vida. Y ahí de una vez te exponen un conjunto como un catálogo de normas, leyes, mandamientos que tú debes seguir para tener un buen comportamiento y tener un buen destino. O llegar a tu destino al que se te ha predeterminado, pero también cuando explica el mito escatológico, el final, lo que sería más allá, después de la vida. Entonces son relatos que el ser humano necesita, que la mente necesita para calmarse, porque la ciencia no ha podido dar respuesta a cuestiones fundamentales de la existencia. Cuando tú enarbolas esa teoría, obviamente está descartando de que eso sea cierto y de que el destino está escrito ya. No lo descarto de plano, porque pienso en el que fabrica un automóvil, que redacta la guía del instructor y en ella le escribe también la vida útil de un automóvil. Y no siempre sucede así, porque si tú te vas a Cuba, tú te vas a encontrar con taxis y automóviles que son de principio del siglo pasado, y todavía lo siguen usando con mucha dificultad. De los que le llaman tres patadas. Los cubanos superaron la obsolescencia programada. Sí, ahí no hay. Rompieron la teoría de la obsolescencia programada. Eso no existe ahí. Pero entonces ya van dos cosas que me confunden de su discurso. Entonces usted dice que el creador inteligente del ser humano le puso su fecha de caducidad a cada quien. No, yo estoy hablando de quien fabrica un celular, quien fabrica... En el caso humano, entonces, en el caso de... pareciera que tuviera esa es una de las explicaciones que los seres humanos podemos dar desde el punto de vista de las creaciones literarias, de los discursos populares, y tienen una función importante para calmar psicológicamente, para calmar a los sujetos. En el caso de las muertes, de las tragedias, que la gente dice, bueno, Dios lo quiso así, y es como si fuera se conforma. Sin embargo, César mencionaba algunos detalles interesantes, que está el error humano, también está el hallarse en un lugar, en una hora específica, que coincide, la contingencia que coincide con sucesos imprevistos y hacen que el sujeto pierda la vida, u otro por alguna u otra razón, aunque sucede una catástrofe, escapan y dicen, pero ¿cómo fue que me pasó? Fue un ángel. Miren este caso. Yo llamo a un amigo mío después de la tragedia y le digo, voy a pasar por allá, por tu establecimiento, para que hablemos de ese evento. Porque uno necesita de alguna manera hacer catarsis, interactuar para entender eso. ¿De qué tragedia tú hablas? Del Yexé. Ok. Y cuando yo lo llamo, la respuesta que él me da, voy a pasar por allá, me dice, ¿tú sabías que murió fulano? Digo, ¿cómo? Y él estaba así. Y oye la historia. Él viene de los Estados Unidos y horas antes, él estaba hablando con su esposa desde la cama y le dice a su esposa que él está acostado y que se va a quedar ahí. Y de repente, entonces, cuando sucede el evento, él no aparece. Una de las personas que no aparecía. Y vino a aparecer después, como 2 días después.
y tú dices, ¿cómo explicar que una persona está acostada en su casa? De repente entonces va directamente al lugar donde va a pasar la tragedia y a él le toca la tragedia. ¿Cómo uno explicar ese evento que no sea en función de la teoría de que uno tiene su destino marcado? Oye, y por más que uno busque, no se va a salvar. Oye, ¿qué sucede? Por supuesto, desde el punto de vista ya fuera de lo que científicamente se puede demostrar y comprobar, desde el punto de vista de los discursos de la ficción y del cine, si estuviésemos predeterminados o destinados a morir de una u otra forma, y tuviéramos que asumir de manera taxativa, ¿verdad?, que la mente no puede explicarlo y demostrarlo a través de una ecuación y de una fórmula matemática que sea así, pero entonces tendríamos que preguntarnos muchas cuestiones. ¿Por qué finales tan trágicos como esos? Cuando las culturas han construido la imagen de un Dios que es amoroso, ¿verdad? Aunque cuando tiene que castigar, tiene que hacerlo. Sin embargo, pensarlo así resulta inconsuelo para las mentes. Bueno, llegó su día, llegó su hora. Mira, no lo esperábamos que fuera así. Porque él estaba tranquilo en su casa. Otros amigos que me han dicho, muchacho, tú sabes que nosotros nos preparamos para ir a esa fiesta. Y de repente hubo una niña que empezó a llorar con un dolorcito. Nos fuimos para la emergencia. Y ahí se nos cogió el tiempo y no fuimos. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? No era su día, su destino no estaba marcado. Bueno, hay que aceptar todas las explicaciones posibles que contribuyan a que el ser humano viva estable en la sociedad y que tenga una respuesta. Porque los seres humanos necesitamos respuestas. ¿Y la filosofía? Excúsame, mira, hay dos cosas que ellos dos han puesto. César hablaba del logos, el mito. Robo hablaba del concepto cosmogónico, y ambos han establecido entre lo que mucha gente pudiese creer como una ficción, una realidad que es completamente inherente al ser humano, que es el tema que habíamos conversado sobre creencia y fe. Ese imaginario colectivo que se arrastra de generación en generación, que forman tradiciones, nos induce a un mundo donde no hay explicaciones para muchas cosas. Ustedes, como cientistas del pensamiento, del comportamiento humano, podrían tener algunas respuestas que, por ejemplo, yo como politólogo no tengo en la vida humana, a menos que no sea mi propia creencia. Tengo mis propios conceptos, pero los que están allá afuera entienden y saben que en la casa de Dios también vive el diablo, porque él establecía que él salió y lo mató un carro. Ese día le tocaba. Al otro le cayó, o sea, un pedazo de blog del techo y quedó vivo. No era su día. ¿Tú estás de acuerdo con el destino entonces? Estoy diciendo, según tu discurso, haciéndole... Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo explicar el destinismo de manera que pudieras sin que se caiga en un círculo vicioso? Poder tener algún sentido, que sería prever el hecho. Salvo que no sea en ficción, ¿verdad? Donde aparece un mago que puede decirte el día que vas a morir. Mira, yo te voy a narrar un caso psicológico importante, antes de que entremos a los filósofos. Sí. Una experiencia vivida por mí, una persona cercana, tan cercana, que cada vez que podía me expresaba su amor a mí. O sea, un amigo fue el padrino de mi boda, etc. Una persona muy cercana a mí. Comienza a tener una serie de conductas extrañas, por ejemplo, problemas en la retina porque miraba fijamente el sol, etc. Se paraba en un pie porque según el equilibrio era muy importante para la longevidad. O sea, una obsesión por la salud. Comía extremadamente con aceite de oliva porque supuestamente era saludable. O sea, todo en exceso. Se veía una conducta
patologizada por la obsesión. Un mal día, me llama su esposa, me dice que, bueno, tuvieron que ir a una emergencia, etcétera, lo vio un psiquiatra, inmediatamente medicación, porque eso es lo que saben hacer los psiquiatras, medicar. ¿Cómo es? Eso es lo que saben hacer los psiquiatras, medicar. ¿No saben de conducta? No, no pueden evaluar, porque no tienen estrategia de evaluación. ¿Los psiquiatras? No. Coño, pues tú me estás tumbando. ¿Cuántas pruebas? Señor. Escuche, por favor, escuche, porque esto es un problema serio. ¿Cuántas pruebas se le enseña en el internado de psiquiatría a aplicar al psiquiatra? MMPI, 16FP. No, ni una, no. Y entonces son las técnicas de evaluación. Sí. ¿Saben aplicar el genograma? No. ¿Usan el mini-mental status? No. Entonces no saben evaluar. Pero sí le enseñan ¿El qué? sobre los flujos de neurotransmisores, el nivel en que lo tienen, si es ¿En bajo. qué laboratorio ellos ven esos flujos? No, yo me imagino que ellos tienen. ¿Dónde hay? En Amadita se te manda a Amadita que te vean los flujos de los neurotransmisores. No, pero se supone. Todo eso es especulativo. ¿Y para Ojo qué sirve clínico. un psiquiatra? Espérate. Observación. Esa es una buena pregunta. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la psiquiatría? Sí, dime tú. Si no se puede medicalizar la mente, pero es que no vamos a salir del tema. No, no salimos, no te apures. No, yo no quiero salirme. Tú no Haz quieres. un programa para eso, invítame, que yo lo... Tú no quieres, León. Vamos a, como es doble moral, vamos a buscar a alguien que haga apología de la farmacoterapia y tú me traes a mí para yo decirte las limitaciones y alcances. Ok. Muy pírrico de la... Cuando digo pírrico me refiero a que el esfuerzo y los efectos secundarios son mayores que los resultados. Un psiquiatra no podría explicar entonces el fenómeno del destinismo. Los psiquiatras hacen de todo, pero todo en el plano de la especulación. Diablo, pues hay que hacer un programa de eso. Tú le preguntas, No, yo pienso que tenemos que hacer dos. Tú le preguntas al asesor de salud mental del presidente sobre el perfil de Trujillo y él te da una descripción sin haber visto a Trujillo en su vida. Pero aquí, Tú le preguntas sobre el duelo y él te habla del duelo sin ser especialista en duelo. Pero O sea, Aquí hubo- escúchame, tú estás hablando de José Miguel Gómez. No importa cómo se llame. Sí, aquí- No, tú Da estás igual. hablando de José Sí, pero Miguel aquí Gómez hubo porque él toca un esos psiquiatra. temas. Sí, él es José Miguel sí, Gómez. un psiquiatra que escribió sobre Balaguer y sobre Trujillo también. José Miguel Gómez. Eso es especulación. O sea, él no tiene una base teórica para poder explicar No, el perfil no, de esos dos no, caudillos. No. ¿Él es experto en qué? Él dio psicología. Él es un médico. Él es Médico psiquiatra, Él es- fue director del hospital de psiquiatría cuando existía eso Sí. ¿Y por qué dejó de existir Entonces, el Y hospital? el director de salud mental no fue él. también. ¿Por qué dejó de existir el hospital? Yo pienso un descuido, No un es un descuido, porque a abandono nivel del mundial. Estado hacia los No es un enfermos. descuido. Se debe a que a nivel mundial, el asilar la mente es infuncional. No existe ninguna prueba de que poniendo en asilo a el enfermo mental vaya a tener algún desarrollo que mejore su condición. César, permíteme hacer. Yo tuve una Pero experiencia es que directa. hacer una pregunta. no me dejan terminar Sí, la es para anécdota de mi para que amigo. tú termines con la anécdota de tu amigo.